Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Silverstone, en la categoría recién estrenada de los Golf MK1 del 83, ¿de acuerdo? Aquí todos usamos el mismo coche y los desarrolladores no le hicieron muchos ajustes al MK1. Solo le pusieron una jaula antivuelco para darle un poco de estabilidad al chasis y le pusieron gomas deportivas y nada más. Estamos usando la transmisión de serie, la potencia de serie. Así que la verdad es que es fenomenal, me encanta esta dinámica. El truco para ser competitivo en este tipo de carreras es dominar los cambios manuales con embrague. Es muy importante. Si conduces solo en manual, no vas a poder aprovechar toda la aceleración del MK1. Esa es la clave en esta competencia en específico. Por supuesto, se va a sentir mucho más lento. Al no tener una transmisión de carreras, vas a sentir que la sincronización de esas marchas es un poco más lento, pero vas a sentir cuando lo haces efectivamente o eficientemente, te vas a dar cuenta de lo bien que responde el coche y vas a obtener una ventaja importante en relación a los demás. Así que ya sabes, ese es el truco en esta categoría. Solo tienes que practicar. El detalle es que tienes que oprimir el embrague primero y luego la velocidad. ¿De acuerdo? Embrague, velocidad, no al mismo tiempo. Embrague, velocidad, como si tuvieras una transmisión de carreras. No, no, no. Embrague, velocidad, tanto para subir como para bajar. No te preocupes tanto por bajar, preocúpate por la subida de marchas. Ahí es donde te tienes que preocupar. Así que pisamos a fondo el acelerador y escucha el motor para que entiendas lo que te digo. Allí lo hice un poco tarde. Vamos a ver si pongo mejor la tercera. Allí sí salió, ¿ves? Y mira nada más el salto. Mira cómo la aceleración me favorece, que ya muy pronto me pongo aquí detrás de la posición 17 de Toboata. Vamos a ver si podemos seguir escalando posiciones. Uy, ahí el amigo se tambalea. Esa es otra cosa que también tienes que tener ahí en consideración, que este es un coche de tracción delantera. Uy, ahí se fue en trompo, perdió el control y aquí me están empujando para sacarme del medio. Hay maniobras sucias, ya empezamos, pero nos logramos reponer, así que ya estamos corrigiendo y nos metemos en la pelea, ya estamos avanzando, estamos por pasar a la 13ª plaza y tenemos que aprovechar el rebufo de los contrincantes para también conseguir un plus de velocidad, un impulso adicional que nos favorezca. Ahí se están peleando y lo pone en trompo aquí el corredor, el Kami 90, con su maniobra sucia y cochina, sacó al otro del medio, así que nosotros tenemos que cuidarnos de este sujeto, por decirlo menos. Y ahí me viene otro, también a empujarme por un costado, pero eso no me va a quitar las posibilidades de seguir escalando posiciones, así que hacemos todo lo que está en nuestro poder para mantener la estabilidad. Repito, al ser un coche de tracción delantera, tienes que estar muy pendiente de la tracción, tienes que entrar fuerte, pero no desfallecer en la aceleración. ¿Ves? Te metes dentro de la trazada y mantienes pisado a fondo el acelerador. Vas a sentir la rigidez de la dirección en el joystick y va a vibrar muchísimo. Allí es donde te das cuenta que lo estás haciendo bien. Tienes que llevarlo al límite y mantener la aceleración arriba, porque de lo contrario vas a perder todas las posibilidades de conseguir una buena posición en la carrera. Son 7 vueltas pautadas en Silverstone, de las cuales acabamos de recorrer 2, o estamos recorriendo la segunda. Ya estamos en la 10ª posición. El líder no está lejos, está a 5.7 segundos por delante. Y mira nada más, mira el diagrama, como están en azul las llantas traseras. Ese es el problema. Como la parte posterior lo único que hace es seguir a la trompa, las llantas traseras se enfrían muy rápido y eso también complica un poco la carrera. Tienes que traccionar muy bien, meterte en la parte más interna de la curva. Si es posible, puedes saltarte un poco el piano sin salirte de los límites, por supuesto, para aprovechar allí todos los espacios disponibles. Recuerda, cuando sientas la vibración en el joystick es que estás haciéndolo bien. Mira nada más como voy escalando allí, se tambalea el otro corredor. Las llantas traseras es muy complicado, complica la situación. Mantener el coche bien posicionado, la estabilidad se tambalea muchísimo y todo depende del acelerador. Ya estamos detrás de este lote, detrás de la 7ª posición, el corredor Hecta Hacker. Vamos a ver qué podemos hacer, ya estamos muy cerca
de hacer otro rebase y ahí tenemos un rezagado en transparente y ya estamos en la vuelta 3. Se pasa rápido, estas son carreras rápidas, estas no son carreras lentas. Por más y que el coche sea de serie y de una categoría lenta, entre comillas y paréntesis, la verdad que mira que el desempeño y el rendimiento de nuestro Golf MK1 es fenomenal. Uy, ahí se le abrió el coche, está perdiendo muchísimas posibilidades el compañero. Creo que también está conduciendo en manual porque se le va abajo la aceleración al compañero. Se le va mucho el coche abajo y lo estamos aprovechando. Nos metemos allí en el rebujo de Chris y ahí el compañero me bloquea un poco para tratar de evitar mi avance, pero yo me voy por dentro de forma inteligente y ahí con un pequeño toquecito me abro camino. Y me estoy metiendo aquí en esta pelea y está muy difícil, está muy peligroso esto acá porque cualquiera que tenga la mala disposición me puede poner en trompo, con un toquecito allí, como el compañero. Mira nada más lo que te estaba diciendo, lo que te había dicho, solo bastaba un pequeño empujón. Afortunadamente me salvé, no me lo dieron, así que ahora estamos en la punta, detrás de la segunda posición, que lo tenemos allí a tiro de rebase, mientras que el líder está perdiendo rendimiento. Y ya lo estamos alcanzando también. La pregunta del millón, ¿tendremos el rendimiento suficiente? Uy, se me derrapó lo que te estaba diciendo de las llantas traseras. Están muy frías. Por eso se calentaron un poco con ese deslizamiento. ¿Tendré el rendimiento y la habilidad suficiente? Y el líder se fue en trompo. El líder, aquí estaba, el líder perdió el control en esa curva, lo que aumenta nuestros chances de ganar la carrera. Porque ahora el compañero que tenemos adelante, Nomix 90, no tiene el rendimiento, la trazada suficiente, así que tenemos que ser muy pacientes. Mira nada más cómo se fue largo, no se metió por la parte interna de la curva y le quitó muchísimo rendimiento, se salió y lo perdonaron de que le pusieran una penalización. Así que ya muy pronto nos ponemos en la succión para ponerlo en aprietos y lo vamos a presionar, le vamos a asomar allí la trompa con un pequeño roce del bumper trasero. Seguimos presionando para que el compañero siga cometiendo errores y se abre para evitar que siga utilizando el rebujo y se le da miedo que lo vaya a empujar allí en grano cuarta. Y mira nada más como ya me estoy poniendo a un costado consiguiendo un plus de aceleración. En grano segunda, tercera y trato de no repetir la mala maniobra que me puso en aprietos. Y ya estamos cerrando, señores. ¿Qué va a pasar con nuestro compañero? ¿Podrá soportar la presión? Allí se le fue largo nuevamente el coche. Nosotros nos metemos por dentro nuevamente en esa curva previo a la recta de las emociones y conseguimos engranar la tercera marcha por encima de 130 kilómetros por hora. Y ahí siento la vibración de la dirección. Está al límite el coche, y se vuelven a enfriar las gomas traseras también, que eso nos va a complicar en este corte a la derecha. Es una curva semi rápida. Me meto por dentro del piano y se me intenta allí derrapar, pero mantengo la presión en el acelerador, no lo dejo desfallecer y conseguimos una ventaja, mientras que al compañero de atrás le ponen una penalización de 300 milésimas por haber sacado las gomas fuera del asfalto y eso ya le complica mucho más las condiciones de la carrera. Ahí me voy un poco largo, pero aprovecho el espacio suficiente para conseguir más aceleración y me despego rápidamente del lote, señores, cuando estamos en la penúltima vuelta de la carrera. Estamos haciendo una escalada abismal usando los cambios manuales con el embrague, que aprovechamos toda la potencia de nuestro MK1, que es un coche estupendo. Mira nada más el desempeño que tiene. El único problema, el desbalance. Sí, señor, al ser un coche de tracción delantera sin asistencia aerodinámica se complica mucho poder calentar las gomas, las traseras, y soportan bien las gomas deportivas. Fíjate, ya van 6 vueltas, estamos entrando a la última del circuito y apenas llevan un cuarto de desgaste, a pesar de que lo estoy forzando y lo estoy llevando al límite. Si estuviésemos usando las llantas o las gomas blandas de carrera, probablemente ya estarían en amarillo de todo lo que lo he forzado, y le sacamos un segundo, 300 milésimas al compañero, y con eso dominamos el circuito de Silverstone en la categoría de todos con el mismo coche. Y bueno, señores, no me tengo que preocupar más por los rivales, están muy atrás, así que llego con mucha calma, sin resistencia al cierre de la carrera, sacándole más de 2 segundos al segundo lugar y más de 4 al tercero,
8 minutos 46 de inversión total, escalando 21 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta de todo el circuito, 1:12, 685 milésimas, cuando el más cerca estaba girando 1:12, 981, por unas pocas milésimas. Ahí varios perdieron lugares y nosotros consolidamos la victoria con mucha felicidad. Pero la acción no ha terminado, porque ahora estamos en el circuito de Grand Oak Raceway y esta va a ser una carrera también muy corta y con menos corredores en la parrilla. Apenas somos 6 pilotos. No muchos entienden lo divertida o la diversión que tiene esta categoría, este tipo de competencia, y se aburren al no poder dominar el coche. Ya yo te di el truco. Lo único que tienes que hacer es irte a conducción libre y pruébalo, ¿de acuerdo? Úsalo, domínalo y luego te vas al multijugador para poner en práctica lo que has aprendido. Y una vez que te hayas acostumbrado al comportamiento del MK1, te garantizo que te vas a divertir muchísimo, sobre todo si empiezas desde atrás. Así que va a ser lo que vamos a repetir. Iniciamos en la 6ª plaza de la parrilla y incluso le puse un skin personalizado que importé del Horizon 5. Lo diseñé en Horizon 5 y lo importé a mi galería en el Motorsport. Tiene mi nombre ahí con mi apellido y me encanta, ¿de acuerdo? Me copié ese skin de un Golf MK1 clásico que participó en unas carreras de rally en los años 80. Así que bueno, vamos a ver cuál es el desempeño en OAK. Ya te di el truco, ya sabes lo del manual con embrague y adicionalmente ya te dije que para poder tener un rendimiento favorable tienes que aprovechar la aceleración. Mantén la aceleración al límite para que pueda traccionar bien, porque de lo contrario se va a ir al piso la potencia y las llantas traseras se van a deslizar irremediablemente por la baja velocidad. Así que tenemos que encontrar allí el punto exacto entre el derrape o el deslizamiento y la tracción. Muy pronto nos ponemos acá muy cerca de la 2ª plaza, consiguiendo adelantar a 2 coches y creo que abandonó allí un compañero. Así que nos ponemos allí en estela y vamos a empezar a presionar aquí al compañero Petit 0615 cuando el otro compañero por allá se va largo y se sale del asfalto perdiendo el control. Se le va a complicar muchísimo poder recuperar el ritmo. Así que estamos acá, son también 7 vueltas pautadas en OAK, de las cuales ya estamos a punto de terminar. La primera es un circuito rápido, es un circuito corto. Y ya con todo lo que he recorrido, y también es verdad que lo puse a subir de nivel porque lo quiero llevar a tope para ver si puedo hacer alguna modificación para la clase E, ¿de acuerdo? Que está disponible también en el multijugador destacado. Así que bueno, señores, miren nada más el desempeño. Ya estamos allí presionando a nuestro compañero Petit 0615 que está a punto uy, le quitamos, mejor dicho, el liderazgo. Y allí estamos entrando firme en la trazada y el compañero no se rinde y me da un empujoncito para recuperar el primer lugar y eso no me gusta mucho, así que voy a empezar a presionarlo también. Allí le pongo el bumper en la parte posterior para tocar el timbre y hacerle saber que la pelea no ha terminado. Allí lo vuelvo a impactar ligeramente en la parte posterior para ejercer aún más presión, asustarlo un poquito. No tengo la más mínima intención de ponerlo a trompear, solo quiero presionar, ya que si nos estamos jugando con empujoncitos yo también lo sé hacer, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se porta el compañero, vamos a ver cuánta presión puede soportar. Ahí me lo voy por un costado y tratando de evitar allí trompo y cualquier deslizamiento. No lo voy a impactar por un costado inferior, no lo voy a hacer por ahí porque si no lo voy a poner a trompear y eso no es lo que quiero. Yo quiero que la pelea llegue hasta el final. Ya estamos a punto de terminar la segunda vuelta de las 7 pautadas y estoy nuevamente en la recta de las emociones por el costado derecho del compañero Petit 0615, que aquí es donde siempre pierde el liderazgo, pero seguro me va a volver a presionar por la parte interna de la curva. Efectivamente, regresamos a los empujoncitos. Así que bueno, señores, si eso va a ser así, nosotros también regresamos el favor. Así que allí me voy ahora un poco por fuera y pierdo algo de rendimiento, pero muy pronto me pongo en la estela del compañero. Lo más inteligente del compañero, si sabe que tengo un rendimiento favorable en las rectas, lo ideal sería que se ponga detrás y aproveche el rebufo y me presione él a mí hasta el final para tener un chance de ganar la carrera y aprovechar la última vuelta.
pero no es lo que está pensando. Él pretende mantener el liderazgo hasta el final y nosotros no vamos a permitir que eso sea así tan fácil. Y lo va a lograr, pero con mucha presión, con mucho estrés. Así que, señores, ya estamos cerrando la tercera vuelta de las 7 y nuevamente nos ponemos detrás del amigo Petit 0615, pero ahora le cambio la seña y me voy por dentro en la curva y le doy ahí su empujoncito de la misma manera que me lo ha dado él en la trazada de la curva que viene a continuación. Y vamos a ver qué hace ahora. Él vuelve a repetir, se va a meter por dentro acá en la trazada. Yo reculo un poco, pero no bajo tanto la marcha, sencillamente le doy un poco de espacio. Ahí me voy por encima del piano aprovechando ese pequeñito óvalo que hay ahí. Y el compañero trata de mantener allí firme la trazada, trata de bloquearme porque no quiere que me vaya a meter por dentro nuevamente en el siguiente corte y me avisan de que hay un contacto excesivo y que están a punto de penalizarme, pero me salvo y también me voy por encima del piano como acaban de ver. Y también me salvo allí de otra penalización porque levanté el acelerador para que no me penalicen. Ok, pero si repito la maniobra o si vuelvo a impactar al compañero, muy probablemente me pongan una penalización de 300 o medio segundo, lo cual no queremos porque puede complicar el cierre de la carrera. Eso lo pueden aprovechar mis compañeros que también están ahí muy pegaditos, muy atrás, muy cerca. Y cualquiera puede ganar la carrera. ¿Recuerda? Somos apenas en este momento 4 en la parrilla y cualquiera puede ganar. Un error y adiós. Así que aquí le repito la maniobra y me sigo quedando en el medio y ahora lo voy yo a presionar y él intenta quitarme en la trazada interna, pero no lo consigue, no consigue la velocidad y ahora trata de sabotear mi trazada, impactándome ahora sí frustrado y no la alcanzó afortunadamente. Y los compañeros estaban atrás, así que no hubo más remedio que mantener allí fuerte el coche y el compañero se fue casi hasta atrás, mientras que tenemos a Luntri Spoon también allí saltándose la isla, buscando espacio de maniobra y perdió un poco de estabilidad y el compañero Petit 0615 vuelve otra vez a ponerse en la segunda plaza, medio segundo por detrás. Va a buscar ver si puede ponerse dentro de la estela, dentro de la succión, para ver si puede recuperar algo, pero se está quedando muy atrás, ya no tiene rendimiento suficiente como para alcanzarlo. Si yo cometo otro error, si me deslizo demasiado, puede que le dé una oportunidad al compañero Petit 0615, que hasta ahora ha sido el que más se ha acercado en rendimiento con nosotros. Ya estamos cerrando la quinta vuelta de las 7, vamos a entrar en la penúltima y nosotros estamos por ahora como los nuevos líderes de OAK, con un rendimiento muy favorable. No nos alcanzan ni con el rebufo, fíjate, nada más. Ahí pongo cuarta y me sigo pegando en la trazada sin deslizar el coche. Allí siento la vibración de la dirección luchando con el chasis, tratando de evitar que yo pueda contener el coche. Y los compañeros están allí perdiendo mucho rendimiento. Ya estoy sacándole 600 milésimas a Petit 0615, que también se va abajo. Ya las gomas también se están degradando y lo que me queda de combustible son 2 vueltas para concluir, así que el coche está más ligero. Muy bueno, eso también, la estrategia de combustible es clave. Mientras más ligero vaya el coche, más rápido vas a ir en la pista. Así que sí, señores, ya estamos cerrando la sexta vuelta y tenemos una ventaja considerable para ganar. Allí se me pela la marcha. Sí, señor, lo hice mal, engrané mal, me tardé. Pero no fue un error significativo como para perder la posición y la ventaja. Así que el amigo Petit 0615 no tiene nada que hacer cuando estamos entrando en la última vuelta del circuito y las condiciones permanecen estáticas. Por ahora el liderazgo lo seguimos manteniendo y tengo que ser muy centrado, tengo que estar enfocado en la pista, no puedo cometer errores. Tengo que ser precavido y poner allí la trompa en el apex y salir lo más rápido posible con la mayor tracción. Y estamos consiguiendo aún más ventaja en la última vuelta. No sé si tendré el mejor tiempo del circuito, eso lo vamos a averiguar muy pronto. Pero estoy descontando, estoy haciendo una buena vuelta en este momento. Ahí se me deslizó, perdí un poco allí la tracción, pero afortunadamente pude corregir. Y eso no ha significado una pérdida importante de rendimiento. Así que ya estamos cerrando, señores. Lo que me queda de combustible es una vuelta, no me tengo que preocupar más por eso. Y luego el diagrama, las gomas están ni siquiera están a la mitad de su vida útil.
Así que señores, estamos a 170 kilómetros por hora en cuarta marcha, descontando 380 milésimas con el cierre. Una inversión total de 8 minutos 5. Y vamos a ver si tenemos y si hicimos el mejor tiempo del circuito, 1 minuto 7, 250 milésimas. Y el amigo Petit 0615 se tiene que conformar con la segunda posición. Miren nada más qué podio tan bonito. La verdad es que estos coches son clásicos y muy elegantes y se ve espectacular con mi skin. Ahí están los corredores, los victoriosos. Petit 0615, por allá Spoon. Y mi persona estrenando un traje nuevo ignífugo. Y bueno, señores, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes cuál es el truco.